esos recursos. El desarrollo que se produce es esencialmente, la primera vez es en Inglaterra, con el rey en el año 1215, con el rey Carlos I de Inglaterra, llamado también Juan sin Tierra, donde los señores varones de Inglaterra le comienzan a exigirle al Estado, al rey Juan sin Tierra, la necesidad de intervenir en cuánto iba a cobrar el tributo que iba a cobrar el Estado, ¿sí? Cuánto era el tributo de los que iban a hacerse cargo, porque si no, ellos muchas veces se sobrepasaban, ¿sí? El mayor desarrollo se vio más adelante, el desarrollo del presupuesto se vio más adelante en el siglo XVIII, cuando se empieza a estructurar lo que ya conocemos de las repúblicas, las estructuras de las repúblicas. Y las repúblicas fundamentalmente es cuando surgen en el año 1776 la revolución en los Estados Unidos y la revolución francesa en 1789, que es cuando se establece el presupuesto y se avanza en lo que el pueblo es el soberano. Fundamentalmente ese pueblo es el soberano, ¿sí? Por esta razón, el presupuesto se convirtió en una autorización del pueblo. Es aquí donde comienza todo este tema de que es una autorización del pueblo, donde cuando le otorgaba a una suerte de gobernante, del gobernante de turno, para que éste ejecutara la aplicación de los fondos públicos. Fueron los países Estados Unidos y Francia, Estados Unidos y Francia, fueron los países donde se inició la estructura del presupuesto como hoy lo conocemos, a los tres poderes, y cuyo modelo se toma en nuestro país a partir del año 1853 con la Constitución, con el modelo de Constitución de Alberti, ¿sí? Bueno. Ay, no. Me comí otra vez. Acá. Vamos a ver. Bueno, el desarrollo en la República Argentina. Bueno, el presupuesto en la República Argentina, los primeros antecedentes fueron los que ya vimos, y en las provincias argentinas está la Constitución de 1853, y luego aparecen una serie de las normas legales en la ley 2217, la ley 428, la ley 12.961, y luego la ley 14.467, hasta que llegamos a la ley 2456. ¿Sí? Bueno, esos son números de leyes que no son tan importantes para estudiar. Lo que a nosotros más nos importa es ver, bueno, saber cuáles fueron los antecedentes hasta que llegamos al presupuesto. Bueno. Y así tenemos lo que es el concepto de presupuesto. Según Terry, que fue uno de los primeros que trató de definir el presupuesto, él lo va a definir como que es el cálculo legal de lo que se gastará el gobierno en el año siguiente y de los recursos que podrá tener a su disposición para llevar a cabo esos gastos. ¿Sí? Luego de esto, es cálculo legal. ¿Por qué se habla de cálculo legal? Hablamos de cálculo legal que es aprobado por una ley, ¿sí? Pero ojo, ya vamos a ver más adelante que la ley esta no aprueba las leyes de presupuesto, pero sí aprueba lo que se estima recaudar. Ahora tenemos otra definición que es la que nos da el contador Ubierna, que él lo consideran que él entendía que el presupuesto es esencialmente un plan de acción, un mandato de hacer que el pueblo, ojo, que el pueblo por medio de sus representantes,
¿Quiénes son los representantes del pueblo? Los representantes del pueblo están en el poder legislativo, ¿sí? Dispone que realice el poder a los fines de gobernar a la comunidad y su camino hacia el bien común. Acá Ubierna lo entiende a lo que es poder, se refiere a lo que es el poder ejecutivo, ¿sí? Y luego vamos a ir a esta definición, que es la de la cátedra, pero que es una definición que es la del contador Moreno, que él entiende que el presupuesto constituye una institución republicana y una ley especial donde se prevén los ingresos a recaudar y los gastos a realizar, al mismo tiempo que se autoriza la recaudación de dichos recursos y la realización de los gastos. O sea, no tan solo se prevén, como dice Terry, sino que lo está autorizando. Está autorizando a que se recauden y que se realicen los gastos, porque ojo, no es tan sencillo el tema de que, bueno, yo tengo los impuestos, pero bueno, tiene que haber una autorización legal para que los recauden, ¿sí? Y eso es el presupuesto a la que le da al Ejecutivo esa autorización durante un periodo determinado. Por esta razón, se amalgaman dos funciones muy importantes, la previsión y la autorización, ¿sí? Lo que se prevé y lo que se va a autorizar. Las instituciones son las reglas de juego. ¿Qué son las instituciones que nosotros hablamos de los institutos constitucionales? Acá nosotros estamos dando un concepto de presupuesto, y el presupuesto es un instituto constitucional. La Auditoría General de la Provincia es un instituto constitucional. Son las reglas de juego que se establecen para la convivencia y todas las instituciones en general están establecidas en la Constitución, que es la que regula el funcionamiento máximo de la sociedad. Decimos que es una regla básica de la República, que el pueblo, a través de sus representantes, que es el poder legislativo, establezca por una ley qué recursos se van a recaudar y dónde se van a aplicar para satisfacer las necesidades públicas. Por eso es una institución, el presupuesto por eso es una institución republicana, porque va a satisfacer todas las necesidades públicas. Además de que se prevén todos los que en esta ley se prevén todos los ingresos a recaudar y los gastos a realizar, pero se está autorizando al Poder Ejecutivo para que recaude esos recursos y realice determinados gastos. Para eso lo autoriza el Legislativo, que es donde está representado el pueblo, al Ejecutivo. Por esta razón, entendemos que hay dos funciones muy importantes, que son la previsión como plan de gobierno, que es una autorización por parte del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. Ahora vamos a ver las características específicas del presupuesto. ¿Cuáles son las características específicas del presupuesto? Es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. El ejercicio presupuestario comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es administrativo porque lo elabora el Poder Ejecutivo y el Legislativo lo sanciona, ¿sí? Tiene fuerza de ley porque sale, bueno, por medio de una ley. Es limitativo para efectuar gastos por cuenta y cargo del Estado. Es limitativo en cuanto a los conceptos y montos a gastar, porque los importes que figuran en el poder es el límite máximo a gastar. Y es limitativo porque si se le da la autorización para gastar, el legislativo le da al ejecutivo una autorización para gastar 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos en personal, la tiene que gastar en personal. Ya vamos a ver que muchas veces se pueden hacer transferencias de partidas y cambios de estas partidas, cuando el presupuesto no alcanza. También, de que cuando hay excesos en la recaudación, se lo autoriza al Poder Ejecutivo a que gaste los fondos y luego, bueno, no a que gaste, sino que incorpore esas partidas de recursos y que luego pueda decidir en qué la va
qué la va a ocupar, en qué tipo de gasto la va a ocupar. Bueno, es un acto periódico con una vigencia anual, porque tiene una vigencia en su ejecución, y contiene una estimación. Esto es lo que les quiero volver a recalcar. Los recursos se estiman. En cuanto a los gastos es limitativo, en cambio los recursos es estimativo. Si el Poder Ejecutivo puede recaudar mayor cantidad, lo puede, no hay ningún problema en que lo haga, ¿sí? O sea, calcula los recursos. La naturaleza del presupuesto. La naturaleza del presupuesto es un programa de acción, es un plan de acción, ¿no? Es un programa, un plan de acción, es un plan de gobierno, concretamente para solucionar los problemas de la gente. En fin, todo presupuesto es político. ¿Por qué? Porque aquí se van a trasuntar, se van a reflejar en número cuáles son las políticas públicas que tiene el gobierno, ¿sí? ¿Cuáles son las políticas? Nosotros tenemos un gobierno, supongamos, votamos a un gobierno que está sumamente preocupado por el tema de la producción. Entonces, gran cantidad de los recursos que se detraen de la comunidad los va a dirigir hacia la producción, ¿sí? Cuando tenemos un gobierno que tiene un tinte netamente, ¿cómo se llama? Militar, y los grandes recursos, como fue en la época de los procesos, los va a dirigir hacia lo que es seguridad, ¿no? Hacia los gastos de defensa y seguridad. O sea que en el presupuesto se trasuntan las políticas, ¿no? Independientemente de tener un aspecto de naturaleza netamente jurídica, también es una pieza, no netamente, es una pieza jurídica y política, también es una pieza contable. ¿Por qué? Porque en cuanto a su presentación y a la formulación y a la forma en que se ejecuta y se presenta, todo esto se registra en la contabilidad. En la actividad privada, el presupuesto no tiene una importancia fundamental como lo tiene en la actividad pública, porque en la actividad pública es un mecanismo institucional republicano, de donde se van de alguna manera, donde se van ¿cómo se llama? Donde se van a trasuntar como la utilización de los fondos públicos, ¿sí? Más allá de determinar las cifras y por un periodo de tiempo la actividad que va a llevar a cabo el poder, que va a llevar a cabo el poder ejecutivo, basada en el plan de gobierno que tienen las autoridades electas, le está permitiendo a la opinión pública y al poder legislativo como representantes del pueblo saber cuál va a ser la actividad que le está permitida al poder ejecutivo y por otra parte está evidenciando un cálculo económico que va a ser la actividad financiera del Estado. Es decir, de la recaudación de los fondos y su aplicación precisamente, ¿sí? Bueno, el presupuesto sirve para coordinar el plan económico del sector público, porque una cosa es el plan que nosotros tenemos y otra forma es cómo se coordina ese plan económico. Para eso sirve el presupuesto. Bueno, las funciones del presupuesto vamos a tener, determinar en cifras por un periodo de tiempo la futura actividad del Estado. Permitir el conocimiento por parte de la opinión pública y del Poder Legislativo la futura actividad del Estado. Evidenciar el cálculo económico de la actividad financiera del Estado y coordinar el plan económico del sector público con el plan económico general.
Las leyes de recursos no se aprueban, las leyes de recursos no se aprueban con el presupuesto. El impuesto a las ganancias, el IVA, el impuesto a las actividades en el orden nacional o el impuesto a las actividades económicas a nivel provincial, la tasa de actividades varias a nivel municipal, son leyes que se sancionan en forma periódica y son permanentes. Lo que el presupuesto trasunta no es la aprobación de un impuesto, sino lo que se va a recaudar de un impuesto que ya está aprobado por una ley anterior y lo que se va a recaudar durante el ejercicio. El presupuesto no aprueba nuevos impuestos o los impuestos que en general se recaudan. Lo que hace simplemente es estimar lo que se va a recaudar de impuestos, tasas o contribuciones que ya están aprobados por normativas anteriores. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora tenemos acá los roles. No, se me escapa. Acá no funciona. Ya está. Los caracteres. Bueno, lo que les decía hace rato es que en cuanto a los caracteres del presupuesto, es que en carácter de gasto el carácter es limitativo e imperativo, o sea que limita los montos y los montos y en qué se va a gastar, ¿sí? Cuantitativa y cualitativamente. En materia de recursos no se limitan las facultades de recaudación del poder administrador y hay una periodicidad de las leyes de gasto y una permanencia de las leyes de recursos, ¿sí? Los roles del presupuesto. Los roles del presupuesto es un instituto político y constitucional, es un acto de alta concepción política. Bueno, es un acto de alta concepción política porque, dado que intervienen los tres poderes del Estado, participan los tres poderes en la confección y en el armado del presupuesto, ¿sí? Es un instrumento de comunicación e información entre los poderes del Estado, porque saben cuál va a ser la utilización de los fondos públicos, ¿sí? Al saber de información, porque saben dónde van a estar, a dónde se van a aplicar los fondos públicos. Dice, es una institución fundamental de la República. Hace factible el gobierno y el control de la hacienda pública. Hace factible el gobierno y control de la hacienda pública, porque es un instrumento que precisamente con el cual va a dar la posibilidad de controlar la gestión del Poder Ejecutivo en el presupuesto. Todos los órganos de control, llámese la Sindicatura General, la Auditoría General, utilizan en todo momento al presupuesto y su ejecución para realizar los controles ordinarios que hacen en cualquier tipo de organismo del Estado en general y que se efectúa también a través de la cuenta general del ejercicio o cuenta de inversión. Es una ley donde confluyen tres poderes del Estado. ¿Por qué decimos que eso? Es una ley donde confluyen porque intervienen todos ellos en la preparación de su propio presupuesto, que se consolida en una ley única de presupuesto general y que además en la ejecución también intervienen los tres poderes y en su control. ¿Cómo va a controlar el poder, cómo va a controlar el poder judicial? El poder judicial, bueno, el poder legislativo ya sabemos que a través de la cuenta general del ejercicio. Lo controla el Ejecutivo, lo controla, además puede pedirle informes durante todo el periodo de la ejecución, durante todo el tiempo de la ejecución puede pedirle informes periódicos. Y en cuanto al Poder Judicial, aprobando o desechándola a la ley y la constitucionalidad de la misma. ¿Sí? Bueno, dice que también es el Instituto de Planificación porque hace posible la materialización de las políticas de desarrollo humano. Es un instituto porque hace posible de desarrollo humano. Sin duda es un plan político, es un plan netamente político. Un plan de gobierno que trasunta, cifra y que muestra las prioridades del gobierno
que tiene para asignarle a las partidas de gasto o partidas presupuestarias para ejecutar los gastos, los cuales les da algún grado de importancia. Por ejemplo, nosotros tuvimos que en el gobierno anterior, perdón, no en el gobierno anterior, en el año pasado, y el año anterior, se designaron grandes cifras para enfrentar los gastos de la pandemia. No tan solo los gastos de salud pública, como así también los gastos sociales. Así gente, el tema del IPO, se pagó a los monotributistas, se les dio asignaciones especiales, como así también se asignó partidas bueno, muchas empresas de acuerdo a esa situación, nosotros vemos acá específicamente cómo el Estado, a través de la cifra, pero bueno, un presupuesto que hubo que modificar porque no se supo, después hubo que arreglarlo para darle las prioridades que se entendieron como necesarias en ese momento. Bueno, el presupuesto público como instrumento de política económica. Bueno, interviene en la demanda de bienes y servicios. El presupuesto se ha convertido en un instrumento muy significativo, quizás que en la antigüedad no era tanta la primacía o importancia que tenía el presupuesto como instrumento de política económica, pero indudablemente que lo es. Y así es que el presupuesto adquirió un marco económico con una importancia muy significativa. Interviene en la demanda de bienes y servicios. La provincia o el Estado Nacional son grandes compradores de insumos necesarios para llevar adelante su producción pública. Y por esta razón, determinados bienes, determinados servicios que los estados permanentemente demandan, indudablemente producen un fuerte impulso en esa actividad. ¿Sí? Supongamos una fábrica de sillas en las escuelas, que el gran demandante o comprador es el Estado. Entonces, cuando el Estado no compra, como pasó en el tema de la pandemia, estas actividades se resienten bastante. Y como no hubo clases, no hubo demanda de estos bienes por parte del Estado, ni de escritorios, ni de mesas o pupitres para las escuelas. Y lo mismo sucedió con los programas en los medicamentos de salud, para el funcionamiento de los hospitales. El Estado es un gran demandante, un gran comprador. Por lo tanto, su influencia en la economía de la producción de muchos bienes, que en general el Estado demanda, lo pone como un elemento primordial de política económica, porque todo eso se establece en el presupuesto público. Interviene en la redistribución de la riqueza. El Estado es un gran redistribuidor de la riqueza, que significa cobrar a los que más tienen y asignarle parte de lo que tienen a los que menos tienen, a los que pocos tienen, para su propio sustento, por falta de trabajo, dificultades, carencia, ignorancia, por diversos factores sociales. Esa distribución de la riqueza en este momento se está haciendo cargo con el tema de la inflación. Ustedes vieron que ahora se va a dar unos bonos especiales para los que tienen el IFE, y otros para los que cobran las jubilaciones mínimas. Para eso el ministro de Economía habló y dijo que les va a dar unas... y también otra cuestión que es muy importante es lo que ahora el impuesto que
que se recaudó el año pasado por única vez, tienen un patrimonio arriba de los 200 millones de pesos para proporcionárselo para los gastos de la pandemia. Está pensando en cobrar a aquellos que trasladaron que trasladaron sus fondos al exterior, cobrarles un porcentaje sobre esa riqueza que ellos se llevaron, ¿sí? El gobierno nacional los tiene perfectamente identificados. ¿Una consulta lo puedo hacer? Sí. Del impuesto de la riqueza inesperada va a estar plasmado para este año o para el año que viene. O sea, ¿cómo intervendría en la redistribución de la riqueza? Ay, no, eso no me pregunte a mí, eso hay que preguntar a la China. Eso yo no sé por qué estoy llamando, no, porque si se está hablando. No, como estaba entrando en el tema, no entra en el tema de... No, está bien, también me pregunta, pero no sé más que lo que le digo, que lo que leo en los diarios. Eso hay que preguntar a la China, más. Bueno, no hay problema. Está bien la pregunta. Bueno, bueno, también lo mismo pasa en el tema de la redistribución de la riqueza, lo que pasó cuando se les dio subsidio a los chicos, a los estudiantes universitarios, para los que no podían acceder a Internet, cuando fue el tema de la pandemia, y igual que para los otros estudiantes, cuando se les da las becas en los comedores, para los que menos tienen, ¿sí? Acá es cuando estamos hablando, o cualquier tipo de beca, no solo para los comedores, sino becas para que puedan subsidiarse, ¿sí? Bueno, dice que afecta la renta y el empleo de la sociedad. Dado que el Estado es un gran demandador de recursos humanos para trabajar en el Estado, que se utiliza en muchos casos para resolver los problemas de desocupación. Esto lo vemos a diario y cotidianamente en los municipios. En los municipios se utiliza mucho eso, ¿sí? Mucho, bueno, que se toma gente para cortar el pasto, para arreglar las calles, fundamentalmente porque, bueno, no hay trabajo. En este momento, la desocupación, ustedes lo saben mejor que yo, es a nivel mundial. Es a nivel mundial y más en países poco desarrollados como los nuestros, ¿no? Dice que debe ejecutarse con eficacia, eficiencia y economía, que son los que se miden precisamente, los elementos que se miden para medir las cuestiones económicas. Bueno, el presupuesto como instrumento de control. El presupuesto como instrumento de control dice que tiene límites conceptuales y cuantitativos. Es el presupuesto de gastos, específicamente, cuantitativos del Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Del Poder Legislativo, estos límites que le da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero además también esto es en cuanto a los gastos, ¿no? Y también en cuanto al futuro, hay una previsión de las erogaciones. Al hacer el plan, lo que se hace es prever en qué se va a gastar. Se va a gastar en estas partidas, ¿sí? Y luego, esto es para el futuro. En el presente se produce la ejecución, ¿sí? La ejecución de las erogaciones, porque es cuando se va ejecutando el presupuesto. Y luego, en el pasado, es el control de lo que se debió hacer de lo que se debió haber hecho con lo que se hizo con la cuenta general del ejercicio. ¿Cómo se controla? Lo que se debió haber hecho y lo que se hizo, ¿sí? Cuando se termina el presupuesto y se analiza la ejecución presupuestaria de todo el ejercicio. Ya vamos a ver qué es lo que sucede, por qué es lo que, cómo se producen esas variaciones, si es que por qué fueron, porque no, bueno, eso ya más adelante cuando veamos la parte de ejecución presupuestaria lo vamos a analizar. Bueno, los prioritarios.
conjunto de reglas de naturaleza política, contable y económica. Recording in progress. Son un conjunto de reglas de naturaleza política, contable y económica que disciplinan otro tiene que contemplar las normas en contar presupuesto de naturaleza económica, ¿sí? Los principios presupuestarios que nosotros tenemos son de competencia, de unidad. Bueno, el principio de competencia es aquel que establece cuál es la atribución que cada poder tiene en la elaboración, sanción y ejecución del presupuesto. Lo elaboran los tres poderes, cada uno confecciona su propio proyecto de presupuesto y luego el Poder Ejecutivo los consolida. Se confecciona un solo proyecto que el Poder Ejecutivo lo remite al Poder Legislativo, ¿sí? Recibido por el Poder Legislativo, tiene tratamiento de cualquier ley común, entra en la Cámara de Diputados, luego pasa a la Cámara de Senadores, y luego es tratado en comisiones, y en el recinto se procede a la aprobación y sanción con fuerza de ley. Posteriormente pasa al Poder Ejecutivo, vuelve al Poder Ejecutivo, que es quien lo promulga por medio de un decreto. El Poder Ejecutivo tiene derecho a veto, ¿sí? Tiene derecho a vetar alguna cuestión en especial que le hubiera introducido y que no estuviera de acuerdo. Una vez promulgado, los tres poderes lo ejecutan y se controlan entre sí en dicha ejecución. Por eso se habla del principio de competencia. La competencia que cada poder tiene en esta estructura presupuestaria. Luego tenemos el principio de unidad. Todas las leyes hablan del presupuesto nacional único que se contempla a nivel nacional. Que contempla a nivel nacional a toda la administración nacional y a nivel provincial a toda la administración provincial. ¿Qué es lo que comprende en la administración nacional? En la administración nacional comprende a la administración central y a los organismos descentralizados. Lo que no contempla va a ser contempla a la administración central, organismos descentralizados donde estarían las haciendas anexas. Lo que no va a contemplar en el ¿cómo se llama? En el presupuesto nacional son las empresas y sociedades del Estado. Ya lo vamos a estudiar más adelante, que esas empresas y sociedades del Estado se aprueban por una ley especial no es por una ley, se aprueban hasta por una resolución del ministro de Economía, el cual puede delegarla hasta en los directores de las mismas organizaciones. Por un decreto del Ejecutivo el que puede delegarlo en la resolución del Ministerio de Economía, ¿sí? La universalidad se supone que tendría que estar todo el universo de gastos y todo el universo de recursos que comprende a la administración nacional o a la administración provincial. Chicos, esto que les dije recién no sucede con las provincias. En la provincia nuestra, sobre todo, la misma ley de presupuesto aprueba todo el presupuesto. En la administración central, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. En la nación, en las empresas y sociedades del Estado no se aprueban por la misma ley. Se aprueban las empresas y sociedades del Estado y están aprobadas por una resolución del ministro de Economía, ¿sí? La temporalidad es porque está establecido que el presupuesto cubre un ejercicio anual, que en nuestro país comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, porque en nuestro país concuerda con el año calendario, en otros países no concuerda.
Por ejemplo, en Estados Unidos comienza el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto. Hay otros que comienzan el 1 de octubre, otros que comienzan el 1 de marzo. El nuestro, bueno, es más fácil, comienza con el año calendario. El principio de la claridad y transparencia. Se supone que el presupuesto debe contemplar las partidas de maneras claras, tales que la sociedad en su conjunto y cualquier ciudadano pueda tener acceso para ver cómo se están utilizando los fondos públicos, en qué se gastan dichos fondos y la transparencia de que dichas partidas estén fijadas y sean establecidas y comunicadas a través del principio de la publicidad. Bueno, la publicidad es que estén en conocimiento de la ciudadanía, en las sociedades más desarrolladas del mundo, y son aquellas que posibilitan la promoción de todos los actos de gobierno, la publicidad de sus actos y expresan con claridad lo que se hace, qué es lo que hacen los fondos públicos. En la medida en que la participación de la ciudadanía sea mucho más activa y protagónica, se van a evitar mucho los actos de corrupción, que en este país podrían evitarse no solamente por lo que hacen los órganos de control o el poder legislativo, que muchas veces falla, sino en gran parte por la propia ciudadanía. Que la propia ciudadanía como que se involucre más activamente en estos actos de gobierno. El principio de la especificación, esto tiene que ver con las partidas contables, que cada partida debe expresar claramente cuál es el destino, es decir, la partida personal, qué se va a gastar en personal, y los parciales de cada partida, en la parte, qué parte irá para sueldos de planta permanente, qué planta transitoria, de la planta política, debe estar claramente especificado. Cada partida debe ser expresamente especificada en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo siempre les cuento lo que a mí me pasó en aviación civil, cuando fui a hacer una auditoría, y todos los gastos de los aviones se imputaban a la cuenta de gastos de automotor. Y bueno, cuando yo me puse a verificar, y digo, pero ¿cómo si tiene que haber una partida específica? Los autos de los aviones y del helicóptero son gastos muy altos, muy altos. Y digo, no pueden pasarse a gastos de mantenimiento de automotores. Pero bueno, yo digo, pero no puedo ser la única que se esté dando cuenta de esto tiene que tener algún trasfondo. Sí, ¿cuál es el trasfondo? Después de pensarlo me di cuenta que los funcionarios, ¿quiénes son los que usan los aviones? ¿Quién es el que usa el helicóptero? Y son los estamentos superiores. Entonces lo que menos quieren es que se sepa cuánto de lo que ellos gastan por mantener un avión privado que los lleve y los trae, o un helicóptero, se gasta en eso. Entonces lo involucran en todo lo que es en los gastos de automotores. Que eso sí, los gastos de automotores, entonces como que se diluye la cuestión, ¿sí? Bueno. En cuanto a la veracidad, bueno, esto es que tiene que ver mucho con las normas contables, que deben ser lo más veraces posible, y la información debe ser exacta. Cuando se lo formula, cuanto más veraz es, mayor exactitud va a haber al momento de su ejecución. En el equilibrio presupuestario estamos hablando que es un principio de naturaleza económica, que el total de los gastos debe ser al total de los recursos. Lo que sucede en nuestro país, que el total de los gastos muchas veces se está balanceando con el total de los, bueno, no con el total de los recursos, sino que se suscribe préstamo o con emisión monetaria. En la búsqueda se financia, ¿no? Con un financiamiento en las provincias no hay esa posibilidad de la emisión monetaria, entonces, ¿cómo se hace? Mediante un financiamiento interno o externo, ¿sí? ¿Qué son las reglas macrofiscales?
Las reglas macrofiscales son aquellas vinculadas fundamentalmente a que se debe respetar la ley y la responsabilidad civil y que el endeudamiento no supere el 60% de cada presupuesto. Estas son las reglas que lamentablemente no se están cumpliendo en nuestro país. Y justamente el endeudamiento a lo que nos llevó el gobierno anterior es mucho mayor a lo que fija la ley de responsabilidad fiscal como límite para endeudarse, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de la programación, la técnica de presupuesto que se utiliza en nuestro país es la técnica de presupuesto por programa. Entonces, todos los gastos están establecidos en programas a los que se le asignan las diferentes partidas presupuestarias. Son los programas que tienen una meta, un objetivo, y que hay que ver cómo se llega a esa meta y a ese objetivo y por qué. Eso es lo que vamos a analizar después, ¿no? La flexibilidad es aquel que permite que el presupuesto no sea tan rígido, porque pueden haber cuestiones imprevistas durante el ejercicio que obligan a reforzar algunas partidas, como las que mencionábamos hace un rato, y con las modificaciones presupuestarias, y de esta manera puedan regularse sin necesidad de que sean tan estrictas y tan rígidas las estructuras presupuestarias. O sea, no debe estar el presupuesto tan encorsetado en una cuestión que el gobernante pueda salir un poco de esa cuestión, pero tampoco que existan verdaderas delegaciones presupuestarias. Bueno, que en nuestra provincia existen desde hace un montón de tiempo y en la nación también, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la regla. De ahí si se cumple o no se cumple, se vamos a ver más adelante. Profe, Sí. Hay una consulta. Dice, Sí. profe, ¿qué mecanismos se usan para evadir las reglas macrofiscales? ¿Qué mecanismo? Se usan para evadir las reglas macrofiscales. Entonces, las reglas macrofiscales es que el endeudamiento no debe superar el 60% del presupuesto entre una de las reglas macrofiscales y al 60% total del presupuesto, y en el gobierno anterior lo superó ampliamente. Por eso la terrible deuda que tenemos en el Fondo Monetario, con el Fondo Monetario. ¿Están de acuerdo? ¿Se ha sido contestada la pregunta? Esa es una ley, la ley de responsabilidad fiscal. ¿Sí? Y dice Miguel Barbosa, ¿y cómo hizo el gobierno anterior para evadir eso? Bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno, ya entramos en un terreno bastante rígido. Les voy a contestar, no, les voy a contestar cómo hizo. El gobierno de nosotros podemos, de acuerdo a lo que establece el Fondo Monetario Internacional, nuestro país, cada país puede endeudarse hasta 4 veces la cuota parte que tiene. Nuestro país tiene un aporte, una cuota parte de 15.000 millones de dólares. O sea que hasta un cuarto, no sé bien cuánto es lo que tiene nuestro país, pero lo que sí sé que hasta 4 veces lo que tiene permitido, así es del aporte, y nuestro país podía endeudarse hasta 16.000 millones de pesos, nada más. Salvo, lo dicen los estatutos del fondo, salvo que el directorio lo permita. El directorio del Fondo Monetario tiene impunidad, tiene inmunidad y es totalmente impune a nada. El país que más porcentaje tiene en el Fondo Monetario son los Estados Unidos. Y dada la íntima relación que había entre Macri y ¿cómo se llama? Y Trump dio la orden al Fondo Monetario que le diera más de lo que correspondía. Y es así que llegamos hasta los 45.000 millones de pesos. Y no tiene límite el directorio del Fondo Monetario para autorizar. Ahora, entre los 16.000 millones y los 45.000, que era el monto hasta el cual nosotros podíamos recibir el préstamo, hasta los 45.000 millones que le dio, el país debe pagar una sobretasa, porque se excedieron. Y es lo que se estuvo negociando el ministro Guzmán todo este tiempo. Se estuvo tratando de negociar
y bueno, tampoco podía seguir en este endeudamiento terrible, y logró que nos dieran 2 años de gracia. Pero bueno, chicos, eso ya es tema de otra materia, tienen que preguntar al profesor de economía. Así que sigamos con lo de nosotros. ¿Ah? Espero haberles contestado. Por eso se lo van a decir mejor los economistas que yo. Bueno, bueno, ya vimos ¿no me pasó? No, bueno, ya vimos los principios presupuestarios. Ahora vamos a ir a lo que son las delegaciones presupuestarias. Es lo que yo les decía. El tema de las delegaciones legislativas, perdón. Dice, es la acción y efecto de delegar por parte del Poder Legislativo las atribuciones y potestades de fijar anualmente el presupuesto, lo cual implica también las modificaciones que eventualmente deben realizarse durante el ejercicio como consecuencia de las contingencias que pudieran ocurrir durante su ejecución. O sea, que el Poder Legislativo le delega hacia el Ejecutivo las atribuciones y potestades de fijar anualmente el presupuesto y también las modificaciones. Bueno, nosotros en nuestro país lo que más se dio fueron las delegaciones, pero de las modificaciones presupuestarias. Y estas se fijaron en el año 2006, cuando se modificó el artículo 37 de la ley 24.156, y que se facultó al jefe de gabinete de ministros a disponer reestructuraciones presupuestarias. Se deja sin efecto las reglas 3 y 4 y se deja solamente vigente las reglas 1 y 2. Ahora vamos a ver cuáles son. Luego, en el año 2016, se vuelve a modificar y se ponen límites a la reestructuración, pero que tampoco se cumplen. ¿Sí? Cuando se modificó, esta se faculta, la dispone sin efecto y se vuelven a modificar, se ponen límites. ¿Sí? La regla 1. La regla número 1 dice que el monto total, la regla número 1 habla del monto total del presupuesto. La regla número 2, del monto total del endeudamiento previsto. La 3, el total de gastos de capital y de las aplicaciones financieras y la distribución de la finalidad del gasto. Bueno, esta, la primera regla, la número 1 y la número 4, la distribución, estas son las que se dejaron sin efecto. Estas son las 4 reglas de materia presupuestaria y que nosotros que la doctrina las considera como que son las reglas fundamentales en una ley de presupuesto, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que... No sé si no. Bueno, entonces nosotros dijimos que la jefatura de gabinetes puede modificar el presupuesto sobre el total de gastos de capital y las aplicaciones financieras, y puede transferir partidas de gastos de capital y de aplicaciones financieras, y también, obviamente, las partidas de consumo o gastos corrientes. La regla 4, la distribución de la finalidad de gasto, lo único que no se puede tocar a través de las modificaciones presupuestarias es el monto total del presupuesto, o el total del endeudamiento, ¿sí? El monto total del presupuesto, el monto total del endeudamiento. Se autoriza lo que se autoriza en el artículo 37. No obstante, es que en el presupuesto normalmente la delegación de atribuciones también se le asigna la facultad al Poder Ejecutivo para incorporar las partidas de gastos como consecuencia del aumento de recursos, siempre que se recaude más de lo que se estima. Y por esta razón, entonces, esta incorporación de recursos se puede hacer, como así también, donde deben aplicarse estos recursos. Y ahora la pregunta, siguiendo con la pregunta anterior, ya lo vamos a ver más adelante, que uno de los principales, cuando veamos lo que es uno de los principios fundamentales del presupuesto, cuando se hizo la modificación de la ley de presupuesto,
era que no hay endeudamiento sin ley, que no habrá endeudamiento sin ley. Pero claro, esta ley se aprueba en el año 1992, en la época de Menem. ¿Y qué hizo Menem? Menem dejó un artículo especial en el que decía que no había que solicitarse, no había que pedir, no había que cursar al Congreso, no había que cursar al Congreso al solicitar la autorización, que ya les voy a leer el artículo que ahí está en la ley, no había que, en aquellos, cuando el endeudamiento se trataba de aquellas instituciones, se trata de aquellas instituciones en las que el país es miembro. El país es miembro del Fondo Monetario, el país es miembro del BID, del BIRF, de todos esos bancos, del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRF, el Banco Interamericano de Desarrollo Regional, y bueno, pero cuando... Entonces, por eso es que antes no se pedía autorización al Congreso. Con todos los problemas que hubo en el gobierno anterior, salió un artículo en el que se está modificando eso, se está modificando el tema ese del artículo ese de la ley 2456, y ahora el gobierno actual está involucrando en toda la negociación con el Fondo Monetario al Congreso. Está involucrándolo al Congreso, porque, bueno, nosotros no podemos ser ajenos con lo que sucedió con el tema este de la deuda, que fue una deuda, que es una deuda terriblemente que no, bueno, no sé, hasta mis bisnietos creo que pagan. Disculpe, ¿Sí? profesora, una consulta, me quedó una duda. De las reglas de materia presupuestaria, ¿cuáles quedaron sin efecto? No, están todas las reglas. Ah, ¿las reglas? Las Sí, reglas de las materias presupuestarias. Yo me decía los principios, perdón. Acá, se modificó el artículo 37 de la ley y se deja sin efecto las reglas 3 y 4. Esta es, en el 2016 se vuelve a modificar y se pone límite a la reestructuración. Las reglas 3, el total de gastos de capital y las aplicaciones financieras, y la regla 4, la distribución de la finalidad de gasto. gracias, ¿Sí? gracias. No, con nada. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las normas jurídicas nacionales. Vamos a tener primero, no sé si están acá, sí, la Constitución Nacional, la Ley de Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional, la 2456, el decreto reglamentario, que es el que está abajo de la ley, ¿sí? La ley de presupuesto anual es muy importante, la ley complementaria de presupuesto, las decisiones administrativas de distribución de las partidas de leyes de presupuesto, ya lo vamos a ver a eso, a lo que eran las decisiones administrativas, porque el presupuesto, cuando veamos en los trabajos prácticos, lo que es, vamos a ver la ley de presupuesto, y vamos a ver allí que se aprueba a nivel macro. Por ejemplo, para el Ministerio de Salud Pública se aprueba la partida de presupuesto por el monto total. Y ustedes imagínense que el presupuesto que Salud Pública tiene un montón de hospitales a cargo y tiene además centros de programas. Entonces, lo que hace, emite una decisión administrativa de distribución de las partidas estas que están aprobadas en la ley de presupuesto. El legislativo aprueba por monto total y luego el ejecutivo emite una ley, una decisión administrativa que viene distribuyendo en las distintas las diferentes partidas presupuestarias, ¿no? La resolución 564/94 de la Secretaría de Hacienda, donde aprueba las cuotas presupuestarias, por supuesto que ahí esto es una cuestión marco, porque las cuotas presupuestarias se elevan y se cambian todos los años. También vamos a tener las normas complementarias, la ley de inversión pública, las normas sobre personal del Estado, que es lo que nosotros veíamos hace rato, que no estaban dentro de lo que es la ley de administración financiera, las normas de contrataciones y de bienes del Estado, la ley del ministerio, las leyes tributarias, el régimen federal de responsabilidad fiscales, que no más de una vez que si no se cumple.
Y las normas jurídicas provinciales, vamos a tener lo que es la Constitución provincial, la ley de contabilidad, bueno, que tenemos 57, la ley de distribución analítica de partidas, las normas sobre... Sí, son las mismas que la anterior, sí, son las mismas. Bueno, chicos, hasta acá, bueno, tenemos cuáles son las leyes. Hagamos un recreo de unos 2 minutitos, que a mí me están tocando el timbre. ¿Ah? Ya ven, en un segundito, ¿sí? En los presupuestos en la Constitución. Vemos eso, ya ven un segundito. El presupuesto dice en la Constitución de la Nación. El presupuesto de la Constitución de la Nación dice que el artículo 75 de la Constitución está entre las atribuciones del Poder Legislativo fijar anualmente la ley de presupuesto, que antes se remitía al del 15 del 9, ¿sí? Y luego que se debe remitir la ley de presupuesto antes del 15 del 9. Antes del 15 de septiembre, el profesor Moreno a todos les dice que cuando nosotros estamos acá en la procesión del Señor del Milagro, en la Nación están mandando la ley de presupuesto al Congreso. ¿Sí? Tiene que remitirse antes del 15 del 9. El artículo 100, esta fue una de las, la modificación de la Constitución fue una de las atribuciones de la jefatura de gabinete del ministro, que es de enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto nacional. Con la incorporación de esta figura de la jefatura de jefe de gabinete del ministro, lo que se trató es de atemperar un poco la figura esta tan presidencialista que teníamos nosotros, bueno, pero dándole más atribuciones al jefe de gabinete, pero bueno, eso no se logró nunca. El presidente sigue teniendo una figura bastante preeminente e importante. Es el jefe de gabinete quien debe enviar el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Acá en la provincia de Salta lo manda el gobernador, sí, por eso lo vamos a ver. En la provincia de Salta ahora lo veo. El artículo 61, que habla sobre los principios de administración financiera,
habla sobre el presupuesto como una pieza muy importante, ¿sí? Como una pieza importante. El artículo 66 dice que el tesoro de la provincia, cómo se conforma, se canalizará a través del presupuesto y cómo se canalizará cómo se conforma. Y ahí dice cómo va a estar formado, hasta habla de la renta del correo. Si ustedes lo leen, tanto la nación como la provincia habla de la nación, perdón, no la provincia, hasta de la renta del correo. Bueno, esa cosa creo que habría que modificar, que aún no se ha modificado. El artículo 68 dice que el presupuesto tiene iniciativa legislativa, que no modifica otras normas, que incluye el plan de obras públicas y tiene prioridad salud y educación. Esto es una cosa bastante importante, el tema este de que incluya el plan de obras públicas, porque en otras provincias no lo incluye. Y a nivel nacional tampoco incluye un plan analítico de obras públicas. Entonces, acá al estar aprobado, bueno, es ahí la parte que más les interesa a los ¿cómo se llama? A los diputados y a los senadores provinciales, lograr de conseguir alguna obra para su provincia, y que tiene que estar analíticamente allí atrás de la ley de presupuesto, debe figurar la obra de la escuela número 865 o 10.530 para la localidad de Los Toldos, para la localidad de, qué sé yo, acá en General Güemes. Tiene que decir taxativamente para que esa obra pueda realizarse, ¿sí? En otras provincias no, por eso lo que los intendentes son el que decide, se aprueba por monto total, y el gobernador es quien decide qué es lo que se va a hacer con esa plata, ¿sí? Bueno, acá habla de que tiene prioridad en salud y educación, y el artículo 69 dice que debe tener una autorización para contraer el préstamo. La autorización legislativa debe ser con 2/3 de los votos. El artículo 70 se remite a la ley de disciplina fiscal, que es una adhesión a la ley nacional de responsabilidad fiscal, ¿sí? Bueno, el artículo 127 figuran las atribuciones del Poder Legislativo de sancionar la ley de presupuesto y que se remite antes del 31 del 8. Bueno, esto nunca se presenta antes del 31 del 8. ¿Por qué? Porque si nosotros acabamos, la provincia nuestra es una provincia muy dependiente de la coparticipación. La nuestra, como muchas otras, ¿no? Pero es muy dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, al quedar establecido que hasta el 31 del 8, bueno, es imposible, pues el 15 del 9 se está mandando. Acá la ley recién se está aprobando muchas veces en noviembre. Entonces, cuando se tiene la ley nacional aprobada de los montos de coparticipación, nosotros ya vamos a fijar en la ley, es que hasta un 70% de los recursos netos de la provincia, hasta un 80%, vienen de lo que son coparticipación. Entonces, mal pueden saberse dónde van a ser los gastos, qué es lo que se va a hacer, dónde se va a gastar, cuando aún no se tiene la mayor cantidad de los recursos, ¿sí? Bueno, las atribuciones del Poder Ejecutivo, que el presidente debe presentar. El Poder Ejecutivo debe presentar hasta el 31 del 8, la legislatura puede iniciar ella misma el estudio. Pero bueno, ya como que es una cosa que está, bueno, ya está de alguna forma aceptada de que eso no es así, ¿sí? Bueno, chicos, ahora, bueno, ya la verdad que deberíamos terminar acá con el tema de las clasificaciones presupuestarias para ver a la próxima clase, ¿sí? Porque ya pasamos a otro tema completamente distinto. Esto lo vamos a ver el jueves, el tema de las clasificaciones presupuestarias. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna consulta? ¿Sí? En el chat no hay nada, profe. ¿Cómo? ¿No hay nada?
En el Bueno, chat no. bueno. Preguntan si el jueves también va a ser virtual. Sí, sí, también va a ser virtual. Sí, el jueves también es virtual. Profesora, ¿van a grabar las clases? Se están grabando las clases, chicos. Todas las Gracias. clases están grabando. Se están grabando y ahora van a dar ¿cómo se llama? Van a pasar un link que ya Micaela se los va a pasar a usted. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Karen Lorena dice, el tema de las clases prácticas, ¿cómo serán? ¿Cómo? El tema de las clases prácticas, ¿cómo serán? Porque hoy recién yo me conecté a ver la teoría. Las clases prácticas ya se están dictando. Desde hace bastante que se están dictando las clases prácticas. No sé, la pregunta me llama la atención. Desde la semana pasada, desde la anterior, se están dictando las clases prácticas. Laura Guerrero dice, profe, disculpe, yo quisiera saber, por ejemplo, cómo hace el Estado con los empleados que luego descubren que son monotributistas. Como los empleados que son monotributistas. ¿Cómo hace el Estado con los empleados que luego descubren que son monotributistas? Y bueno, pero si no es incompatible. No puede trabajar en el Estado y ser monotributista. Trabajar a la tarde, si trabaja en el Estado a la mañana, puede trabajar como monotributista también. No sé si a eso se refiere la pregunta. No es incompatible una cosa con la otra. Dice, me refiero a que ellos creen que son empleados y luego les hacen firmar. Ah, a los que se los contratan. A los que están contratados como monotributista. Ah, bueno, esa figura también se usa mucho en los municipios. Y bueno, no son empleados. Recibo XX, sí, dice. Claro, bueno, no son empleados, porque ellos firman un contrato. Ellos tienen que firmar un contrato, si no, no pueden entrar a trabajar. No, no, si creen que son empleados, no están equivocados, no lo son, porque ellos tienen que firmar un contrato y en base a ese contrato ellos tienen que presentar un recibo y tienen que inscribirse para ser monotributistas. No, Bueno, después Silvana Estrada dice, profe, ¿hasta cuándo las clases teóricas serán de forma virtual? no, estas dos nomás, ya la otra semana ya vuelve. Presencial. Bueno, después dice, ¿será posible que suban las clases grabadas al Moodle? Sí, sí, se están grabando todas las clases, así que sí. Sí, las van a subir. Y fechas del primer parcial para el plan 2003. Van a ser, creo que todavía no está decidido, pero creo que va a ser la segunda semana de mayo. Definida la fecha. ¿Hasta qué TP? Dice. Ay, no sé, ya no me pregunten tanto. Por Dios. Creo que eso pregúntenle al profesor, él es el que decide esas cosas. Con respecto a eso de los monotributistas, sigue Laura Guerrero, dice, pero a ellos el Estado le hace los trámites de monotributo. No sé. Sí, les hace, pero ellos tienen que firmar un contrato. Ellos tienen que firmar un contrato en el que esa es la forma que tienen para trabajar. La verdad que no sé a cuál caso ella específicamente se está refiriendo. A lo que yo sé, de lo que conozco, que son contratos que se renuevan 3, 4 meses, y que bueno, por ahí son hasta mismos estudiantes o pasantes que entran a trabajar, y bueno, tienen ese contrato, son monotributistas, pero es para realizar un trabajo específico, determinado que debe constar ahí, allí en el objeto del contrato. No sé si es a eso a lo que se está refiriendo. Ya si es una cuestión más específica, lo podemos charlar por separado. En algún momento yo no tengo problema en que me haga una pregunta para un caso específico, pero por aquí es medio complicado el asunto. Sí.
La última consulta dice, ¿la bibliografía para este tema está en las filiminas que está compartiendo? No, debe estar por acá, Luis. Porque estos son todos de control Moreno en la filmina, acá está. Ah, no, están las clasificaciones, acá está. Ahí está. La bibliografía del presupuesto público. Bueno, ya no hay más consultas, profe. Bueno, chicos, ya lo vemos, seguimos la clase que viene, ¿ah? Con los clasificadores presupuestarios, seguimos el jueves con los clasificadores presupuestarios. Y muchas gracias por la atención. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Recording stopped.